en mis años que tengo de estar dedicado a estar escuchando y aprendiendo todos los días sobre el pasado de nuestro estado, siempre he querido yo que lo que yo sé, transmitirlo a la gente, transmitirlo a los jóvenes estudiantes y los no tan jóvenes que tengan interés en estudiar o conocer el pasado de sus regiones. Y empezaremos pensando, bueno, ¿qué haré? Pues un breve diccionario de historia de Sonora para uso escolar y como ya comentábamos. ¿Qué pretende ser este instrumento? Una pequeña herramienta del conocimiento popular que le brinde a uno una dosis mínima para entender dónde estamos parados los que vivimos en este bello territorio que es Sonora. Es por eso que hemos creado un modesto abecedario donde por fichas de la A a la Z iremos describiendo pasajes los más que consideramos los más determinantes o los que consideramos que son necesarios no olvidar jamás. Acuérdense que el historiador es un hombre muy atormentado, somos hombres atormentados porque tenemos la obligación de aprendernos de que no se nos olvide lo que a la demás gente se le olvida, ¿no? Empezaremos entonces con la letra A y el primer personaje o la primera cápsula se refiere a un hombre que el tiempo ha olvidado aparentemente. Jesús Hermenegildo Abitia Garcés, Abitia con B grande, fotógrafo y cineasta de repercusión nacional. Abitia nace en el pueblo de Botochic o Botuchic, Chihuahua, el 4 de abril de 1881 y muere en la Ciudad de México el 8 de diciembre de 1960. Empieza su vida laboral, se empieza y logra hacerse de una cámara. Acuérdense que para el año de 1890, para el siglo pasado, antepasado, una fotografía era un tesoro. Había gente que se iba a retratar a Los Ángeles, que se iba a retratar a México, que se iba a retratar a San Francisco únicamente. Y Abitia dedica toda su vida al concepto de la fotografía y del cine. Originalmente es fotógrafo ambulante, también era inventor, diseñaba instrumentos musicales, era laudero, o sea, arreglaba violines, guitarras. Y acuérdense que los sonoras de aquellos tiempos de 1900, en cada casa había guitarras, violines, violonchelos y además de rifles y pistolas, porque siempre fuimos una sociedad muchas veces al borde del peligro de la violencia. Abitia recibe el 12 de enero de 1910 al candidato que buscaba destronar a don Porfirio Díaz. ¿Quién era este? Un hacendado coahuilense nativo de Parras de la Fuente, Coahuila, llamado Francisco Ignacio Madero González, que acompañado de su esposa, la queretana Sara Pérez de Madero, una gran mujer a la que no se le ha hecho justicia, valiente y dedicada a su marido, y el licenciado Roque Estrada, un hombre de ideas avanzadas, un socialista, abogado, que lo acompañaba como su secretario, y Elías de los Ríos, un taquígrafo, pues que tenía que tomar los dictados de los discursos, porque pues en aquellos tiempos no había otro modo de registrar la voz más que por la vía de la taquigrafía. Abitia hace en su vida una vida paralela con la General Obregón a partir de 1913, cuando se viene la rebelión del ejército constitucionalista en contra de los asesinos de Madero y de Pino Suárez, que habían sido muertos el 22 de febrero de 1913 en la Ciudad de México, días después de lo que se denominó la Decena Trágica, en la que Victoriano Huerta se erige como presidente de la República sobre los
restos mortuorios de nuestros compañeros Madero y Pino Suárez. Logra filmar toda la campaña del Pacífico hasta la Ciudad de México, del 13 y el 14, y me consta, porque revisé yo documentación de los archivos del general Álvaro Obregón en el Museo Sonora en la Revolución de Ciudad Obregón, y encontré cartas donde el general Obregón le decía a don Baldomero Almada, padre de aquel primer mexicano que jugó en las ligas mayores, de igual nombre, Baldomero Almada, que si iba a Los Ángeles se pusiera de acuerdo durante la campaña de 1915 contra Villa en el Bajío, que estaba luchando los carrancistas contra los villistas, que si necesitaba que le trajeran equipo fotográficos de Los Ángeles, y ahí menciona el afecto que le tenía y se comprueba al maestro Abitia. Abitia tenía un negocio, Abitia Hermanos, en la calle Cerdán, donde dio en 1910 el alojamiento a don Pancho Madero, su esposa, el licenciado Estrada y el señor Ríos, porque la burguesía porfiriana en ese 1910, que es la visita, el día 12 y el día 13, no quisieron recibirlos en ninguno de los hoteles de la localidad, más que un hotel de mala muerte de la calle Juárez, cerca de la estación, que ahora es Encinas y la calle Juárez, y de ahí los sacó a Abitia y se los llevó a su casa, donde quedaron hospedados. Hacen un mitin en el Jardín Juárez, el gobierno porfiriano de Luis Emeterio Torres lleva al prefecto Francisco Aguilar varios barriles de mezcal, hoy llamado Bacanora, antes llamado únicamente vino mezcal, hoy Bacanora, ya lo contaremos alguna vez por qué Bacanora, y una bola de vagos para que le griten, para que lo insulten. Madero, que no era de gran estatura, pide una mesa prestada a una fondera, y una fondera del mercado cercano, del Parián cercano, se la presta, se sube y hace su discurso ahí, y la gente queda satisfecha. Al otro día 13 se va para Nogales y sale de Nogales, Sonora, por Nogales, Arizona, y después de ahí toma el tren al Paso, Texas, para entrar por Ciudad Juárez y llegar a Chihuahua. En 1963, el director Gustavo Carrero, apoyado en la edición que se hace de todo el material filmado en ese 1913 y épocas anteriores y épocas posteriores, crea un documento histórico bellísimo, que inclusive los que no les gusta la historia deben de buscarlo en tiendas o en lugares donde vendan DVDs o CDs o como se le puedan llamar, donde hay epopeyas de la Revolución 1963. Es un bellísimo documento que te habla lisa y llanamente en un lenguaje totalmente popular, agradable, de lo que pasaba en esos tiempos. Y hoy todos los acervos de Abitia, de Jesús H. Abitia, que inclusive fundó una compañía cinematográfica llamada Chapultepec, los estudios Chapultepec, y creó varias películas de ficción, y fue el fundador de la colonia Peralvillo en la Ciudad de México. Hoy Jesús Abitia Jr. ha donado los negativos originales de Epopeyas de la Revolución y 1820 fotografías de 1910 a 1950 a la Fundación Carmen Zárate de Toscano, esposa de don Salvador Toscano, un gran hombre también, con un gran acervo gráfico, que está en la ciudad, si no me equivoco, de Pachuca, Hidalgo. Está a disposición dentro de resguardada para que sea en un momento dado aprovechada por todos aquellos que quieren verse y ver cómo era el México de aquellas tiempos. Dejamos esta cápsula, la primera, a lo mejor me extendí mucho, a lo mejor me faltó, pero es una invitación a todos ustedes a que vayan, pregunten y averigüen, roben inclusive algún libro de historia para que aprendan un poco más. Mis mejores deseos y nos seguimos viendo.